Ministerio Cristo liberando a los cautivos presenta sus producciones en audio. El satanismo en la música. Testimonios del Dios vivo. Mi lucha, libre de Satán. Y en video, el satanismo en la música. El anticristo. Próximas producciones. Mi lucha, libre de Satán, en video. Ángel de Luz, en video. Como león rugiente, en video. Posesión demoníaca, en audio y video. Aviso. El video que a continuación se presenta contiene escenas fuertes, por lo cual no es apto para niños. Ministerio Cristo liberando a los cautivos. Presenta la conferencia El infierno. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con un shalom. La paz de Dios sea con ustedes. Presentamos en esta ocasión la conferencia que lleva por título El infierno. En sí es un tema un poco polémico, ya que muchas personas piensan o creen que el infierno no existe. Otras más piensan que el infierno está en esta tierra, está en este mundo. Otros más tienen ciertas creencias, las cuales respetamos, acerca del infierno que están fuera de lo que enseña el Señor Jesucristo en su palabra, la Biblia. A través de este estudio queremos nosotros compartir con ustedes la existencia de este lugar, el cual es real y es verdadero. ¿Quiénes irán a este lugar? La Biblia enseña que serán aquellos que no reciban al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y lo acepten como el Dios de su vida. Y quienes sí lo hagan tendrán asegurado el reino de los cielos y una vida eterna. Al terminar de ver este video, habrá una decisión que tomar: ir al cielo o ir al infierno. Veamos, y la decisión está en cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.
Para entender un poco mejor lo que es el infierno, es necesario hablar del origen de Satanás. Él, en la presencia de Dios, era un ángel llamado Lucero, el cual era hermoso y bello. Se rebela en contra del Señor y juntamente con él le siguen unos ángeles. La consecuencia de esta rebelión es que en su futuro él tendría un lugar de condenación y de castigo eterno, que es el infierno. Ahí irán también todos aquellos que no reciban al Señor Jesucristo en su corazón. Ahora, en Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 19, y en el libro de Isaías capítulo 14, versículos 9 al 20, leeremos algunas referencias acerca de la existencia de este ser maligno, y dice así: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Pues bien, Satanás, al no poder vencer a Dios, entonces va en contra de Adán y de Eva, que son imagen y semejanza de Dios, y por medio de la serpiente lo lleva a pecar del mismo modo, así como él lo hizo, por medio de la desobediencia, adquiriendo y heredando así la humanidad la naturaleza pecadora. Veamos ahora algunas posturas del infierno. Vamos a tratar de compartir las más importantes. Los testigos de Jehová sostienen que el infierno no existe y manejan al infierno como una figura de la separación entre Dios y el hombre. Los testigos dicen que Jesús mismo estuvo en el infierno y que por eso mismo no es posible que el infierno sea un lugar de tormento, porque ¿cómo es posible que Dios atormentara a su propio Hijo? También los testigos dicen que ¿cómo es posible que después de la muerte el alma siga viviendo? ¿Y cómo es posible que las almas de los pecadores sean atormentadas por siempre? Bueno, podríamos nosotros en un breve comentario decir que si no existe el infierno, ¿cómo es que hay demonios y cómo es que ellos aceptan la existencia de un diablo? Otra postura, según el catolicismo y la doctrina del Vaticano, ellos sí creen que hay un infierno, pero también dicen que existe el limbo, que es el lugar a donde van las almas de los niños que mueren sin ser bautizados. La palabra dice que los niños son de Cristo. También hablan del purgatorio, es el lugar a donde van las almas de las personas que mueren sin ser confesadas y están ahí por un tiempo purgando sus penas. Y para que sea más rápido y segura su salvación y su perdón, se hacen misas que supuestamente ayudan a estos a que pasen al cielo. Queremos decir que las misas se cobran y que la salvación no es por dinero, sino por el sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo, y que muchas veces son más pecadores quienes ofrecen estas misas que los mismos que han muerto. Pasamos a la postura que habla acerca de la reencarnación. Para empezar, no aceptan la existencia del infierno como un lugar de eterna condenación, y esta enseñanza de la reencarnación la tienen los espiritistas, los espiritualistas, el movimiento de la nueva era y diversas filosofías orientales.
Dicen que una vez que la persona muere, su alma anda vagando por las regiones espirituales hasta que nuevamente toma otro cuerpo y dependiendo de su comportamiento en su vida anterior, entonces reencarna en alguien mejor o en alguien peor. Otro ejemplo de este tipo de filosofía, la teosofía, dice que la ley del karma obliga al individuo a pasar a uno de estos mundos y después volver a esta tierra en una encarnación nueva. El rosacrucismo dice que el hombre pasa por estados de encarnación a través de varias esferas de perfección progresiva y que todo ello es producto de una evolución cósmica. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Veamos ahora la postura bíblica conforme la palabra de Dios. Y nos enseña que existe un infierno y que existe también un cielo. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 y capítulo 21, verso 8, dice que el infierno es un lago que arde con fuego y azufre. En la carta segunda a Pedro capítulo 2, verso 4, dice que ahí existen prisiones de oscuridad. En el Evangelio de Mateo capítulo 3, verso 12, dice que también es un fuego eterno. La palabra Hades en el griego significa la morada de los muertos. La palabra tártaro, Gehenna, en el griego significa lugar de castigo. Y la palabra Seol en el hebreo significa sepulcro o estado invisible. ¿Cómo es el infierno? Podemos ver una descripción bíblica en la parábola del rico y Lázaro, según el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versos 19 al 26, que dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, aquí habla del hombre rico, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. Esto significa que el rico estaba en el infierno. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, o sea el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Da la idea del tormento y de la situación en la cual se encontraba. Porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora hablando de Lázaro, es consolado aquí, hablando del cielo, y tú atormentado, hablando del infierno. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Esto significa una gran distancia entre el cielo y el infierno. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. No se puede pasar del infierno al cielo, ni del cielo al infierno. Esto dice la palabra de Dios. Pasamos ahora a una información de un hecho real y verdadero. En Rusia, o la antigua Rusia, ahí por Siberia, empezaron a hacer un experimento en el cual se trataba de perforar la tierra hasta tratar de llegar a una profundidad de 2000 millas. Mucho antes de llegar siquiera a esa meta, empezaron a sentir una temperatura tan alta que llegó hasta los 2000 grados Fahrenheit. También cuando metieron unos micrófonos súper sensibles,
especiales de alta tecnología, computarizados para este tipo de experimento, empezaron a escuchar unos gritos, unos lamentos, unos llantos que reflejaban un sufrimiento tan terrible y tan tremendo, y nos imaginamos, porque así se da a entender claramente, que era porque abajo había unas temperaturas fuertísimas. Los científicos se asustaron tanto que dejaron este proyecto. La declaración de ellos es que si el infierno existe, se estaban acercando a ese lugar en el mismo centro de la Tierra. Vamos nosotros a escuchar esta información y a ver en la pantalla las palabras idénticas de acuerdo a la traducción y a esa información que se recibió. Temen que han soltado las fuerzas malignas del infierno sobre la tierra. La información que estamos recabando es tan asombrosa que francamente tememos de lo que podamos encontrar allá abajo, declara el doctor Víctor Azakov, director del proyecto de taladrar un hoyo de 9 millas en el remoto de Siberia, Rusia. Geólogos estaban pasmados cuando, después de taladrar varios millas, el taladro comenzó a dar vueltas descabelladamente. La única explicación es que el mismo centro de la Tierra es hueca, expone el asombrado doctor Azakov. Otra sorpresa indican temperaturas de 2000 grados Fahrenheit, señala el doctor Azakov. Esto es 10 veces más alto de lo esperado. Es como si un infierno ardiente está enfurecido dentro del corazón de la Tierra. El último descubrimiento, sin embargo, es tan espeluznante que científicos tienen miedo de continuar con el proyecto en un intento de escuchar el cambio de los diferentes niveles de la Tierra. Extendieron dentro del pozo un micrófono de alta delicadeza. Lo que escucharon convirtió a los científicos rusos de mentes lógicas en desastres temblorosas. Hubo un ruido de alto sonido que pensamos era el equipo, explica el doctor Azakov. Pero luego hicimos ajustes. Nos dimos cuenta que lo que escuchábamos venía del centro de la Tierra. No podíamos creer lo que estábamos escuchando. Lo que escuchamos era inequívocamente la voz de un ser humano gritando en dolor. Aunque era una voz prominente, también podíamos distinguir al fondo, como si fueran los gritos de miles o quizás millones de almas atormentadas. Otra noticia que impacta nuestra vida es esta que se recibió del Ártico, en donde habla acerca de una excavación en pozos petroleros, y cuando se manifestó un tipo de explosión, apareció una nube con una forma de un demonio muy grande, muy horrible. Los científicos creen que llegaron a la puerta de lo que puede ser el infierno. Leamos nosotros la noticia y después presentaremos más claramente la figura de este demonio. Noticia del Ártico. Nube de humo por explosión de pozos petroleros que formó una extraña figura. Créalo o no, lo cierto del caso es que la explosión de unos pozos de petróleo en el Ártico hizo que el humo formara la figura que aparece en la fotografía, la cual dio rienda suelta a la imaginación de quienes vivieron ese espectáculo, del cual el Semanario de Noticias del Mundo, en su edición del 7 de abril de 1992, lo tradujo de la siguiente manera: trabajadores en petróleo taladraban en un lugar cubierto de nieve en el Ártico a una profundidad de 7,000 pies. Y de pronto, dijo el testigo Maurice Shelton, de la boca del pozo emergió una espesa columna de humo y gas, desatando fuertes,
y torrenciales tornados, relámpagos y truenos. Todo lo cual blanqueó el área en donde trabajábamos. A todo esto, 13 trabajadores habían ya perecido. Realmente habíamos asistido a un raro hecho en el que parecía que se habían abierto las puertas del infierno. De la espesa columna de humo, agregó Shelton, se fue formando una terrorífica figura, la cual hubiera sido probablemente el mismo Satanás. Nosotros, continuó Shelton, no sabíamos qué era lo que golpeaba en la boca del pozo, pero cualquier cosa que hubiera sido fue comparado con una bomba de hidrógeno. El calor y el ruido fue algo terrible. Este raro suceso ocurrió hace aproximadamente unos 2 años. Científicos de inmediato estudiaron la corteza del suelo y todos coinciden en que están seguros que en ese día descubrieron la misma puerta del infierno. Por su parte, y en otra noticia que ya dimos a conocer, el doctor Dmitry Asakov, geólogo ruso, dijo que él también se había enfrentado a similares fenómenos en abril de 1990. Nosotros, ahondó Asakov, empleábamos un micrófono destinado a detectar los ruidos de los movimientos de alguna placa tectónica debajo del pozo. Pero en vez de esos movimientos, escuchamos algo como si fueran alaridos humanos en pena. No hay duda, nuestro equipo está seguro que ese día se destapó un ser maligno que amenazaba a todo género humano, según termina el relato del doctor Asakov. Veamos ahora cómo Satanás está manifestándose en el mundo y engañando a las personas para que se vayan con él al mismo infierno. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan 14:30: no hablaré ya mucho con vosotros, dice el Señor Jesucristo, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En la primera carta a Juan capítulo 2, versos 15 al 17: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en la carta a Santiago capítulo 4, versículo 4 dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué Satanás trabaja a través del mundo? Veamos lo que sucede a través de este mundo. La influencia satánica la encontramos por medio de la música rock. Por ejemplo, Satanás, por medio de letras de canciones, expone, promueve y exhorta a que la persona tenga el deseo de ir al infierno. En este ejemplo de esta canción dice así: te veo en el infierno, puedo hacerte una oferta, no la puedes rechazar. Tengo mis ojos sobre ti, pero te diré que estás perdido. Ahora vendrás conmigo a un lugar que conocerás muy bien. Te llevaré hacia las mismísimas puertas del infierno. Te veo en el infierno, mi amigo. Es tremenda esta exhortación. Sigamos viendo algunas portadas que promueven el infierno, así como ejemplos de pinturas, revistas, películas y diferentes influencias de la publicidad promoviendo demonios y el mismo infierno.
¿Cómo podemos vencer a Satanás y sus influencias a través del mundo? La Biblia dice en la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y en primera de Juan capítulo 5 versos 4 y 5: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y en el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16 dice así: porque de tal manera amó y ama Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, significa no se condene o se vaya al infierno, mas tenga vida eterna, y esto es en el cielo. Tenemos en nuestro poder un libro que habla acerca de una revelación divina del infierno que Dios le dio a esta hermana llamada Mary Baster. Durante 40 días, Dios le dio a Mary visiones del infierno y la comisionó para que se las contase a todos a fin de que escojan la vida eterna. He aquí un recuento de ese lugar y de los seres que se encuentran ahí, vistos en contraste con las glorias del cielo. Se trata de algo que nos recuerda la necesidad que todos tenemos del milagro de la salvación. Ahora bien, este no es un libro doctrinal, es un libro que narra la revelación de una hermana que recibió de Dios. En este libro habla de celdas, habla de una especie de calabozos como cuevas, habla de cómo las personas están en un tormento a través o por medio de las llamas, aguzanándose, despedazándose. También dice algo tremendo de algunos que pretendieron ser cristianos y que se encuentran ahí. Debemos nosotros cuidar nuestra vida cristiana y tener ese testimonio en una madurez, en lo más posible, conforme nos enseña la Biblia, la palabra del Señor. Pero ahí queda, ¿verdad?, esta información, y a su criterio, el que usted pueda leerlo y pueda también, desde luego, en medio de su fe y de lo que usted cree, tener una información más acerca de este lugar. Todos los pecados provocan que las personas vayan al infierno. Veamos algunos ejemplos conforme a la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10, y dice así: ¿no sabéis que los injustos, esto significa los pecadores, no heredarán el reino de Dios? No erréis, como quien dice, no te confíes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Empecemos con el primer ejemplo, la fornicación, que es la realización del acto sexual entre personas que no están casadas. Un ejemplo, se puede fornicar con su propio cuerpo por medio de la masturbación. Otro pecado es la idolatría, y es poner en el lugar de Dios a imágenes, figuras materiales, personas o cualquier objeto o otra cosa que se le pueda considerar Dios. Encontramos el adulterio, el cual es el acto sexual entre dos personas casadas
o una persona casada y otra no. Este pecado implica también la fornicación. Así llegamos a los afeminados. Son hombres que aparentemente, sin tener prácticas sexuales, tienen inclinaciones femeninas en su manera de vestir, de andar, de hablar. Por ejemplo, los transvestis. Todo esto puede degenerar en el pecado de homosexualismo y lesbianismo, que son los que tienen prácticas sexuales entre personas del mismo sexo. Entendamos que Dios hizo hombres y mujeres y no términos medios. También encontramos el robo, hablando de los ladrones y hablando de los avaros. Son aquellos que por gusto toman lo que no les pertenece, o por necesidad, ya sea para vivir o para anhelar tener más dinero. El hecho es que se provoca y se produce el pecado del robo. Los borrachos no entrarán al reino de los cielos, puesto que por medio del alcoholismo provocan la destrucción del cuerpo por medio del abuso en este vicio, al igual que la drogadicción. Además, se provocan muertes, crímenes, violaciones, robos, e independientemente de la destrucción de hogares y de familias. También los maldicientes no entrarán al reino de Dios. Son personas que por lo general en su hablar expresan odio, maldiciones, y esto generalmente lo hacen contra hijos, padres o contra supuestamente enemigos. De modo que atacan por medio de deseos vengativos y deseos de muerte a las demás personas. Así llegamos a los estafadores, que son todos aquellos que deben dinero y que aún teniéndolo no lo pagan, o simplemente no les importa deber dinero y no se fijan en cómo pueden estar siendo afectadas las personas a las cuales les deben. Podemos ver otro tipo de pecados en Apocalipsis capítulo 21, verso 8, que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. También la Biblia habla de los cobardes. Aquí entendemos que son aquellos que no tienen el valor para aceptar a Jesucristo en su corazón porque aman más sus pecados y su manera de vivir. Dice la Biblia que los abominables no entran al reino de Dios. Son las personas que realizan actos
que se consideran demasiado crueles, abominables. Por ejemplo, el narcotráfico, que no le importa que mueran inclusive hasta niños por medio de la droga. Son aquellos que practican el aborto. Son aquellos que violan niños, niñas, aún ancianos. Y son aquellos que cometen todos los actos abominables y terribles. Los homicidas o los que matan son los que por diversas razones cometen crímenes. Podemos nosotros ver que día con día se producen este tipo de muertes generados por el odio. Las guerras, homicidios en masa con fines políticos y económicos, como la muerte o el crimen autorizado por la sociedad. Así llegamos al ocultismo cuando habla de la hechicería y la rebeldía, por medio del espiritismo, espiritualismo y sus diferentes áreas satánicas, como también es la adivinación, como también es todo lo que implica el invocar espíritus de muertos y todo lo que se pueda llamar invocación a demonios. La Biblia enseña que el mal uso de la lengua, hablando de la mentira, también lleva al mismo infierno. Son aquellos que, conociendo la verdad, de algún modo la niegan por conveniencia propia, y que esto trae diversas consecuencias y siempre son negativas, afectando la vida de los demás. Ahora veamos este texto que habla de una manera tremenda en cómo hay falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos sacerdotes y falsos siervos de Dios. Dice así en la segunda carta a Pedro, capítulo 2, verso 1 al 4, versículo 10, verso 14, 17 y 20 al 22. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Ellos tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ciertamente, si ellos, habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8, dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y viene la bendición y todavía hay tiempo de arrepentimiento. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice:
Si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para comprobar que realmente existe el infierno, no hay como aceptar la revelación que nos da la Biblia, la palabra de Dios. Aquí está toda la verdad. Mas, sin embargo, queremos nosotros el compartir que en medio de la experiencia que Dios nos ha permitido administrar a más de 1000 personas con problemas de demonios, hemos realizado algunas grabaciones cuando se ha ministrado de esta manera. En algunas de ellas hemos grabado, ¿verdad?, cómo las diferentes voces de los demonios salen de las personas. Y queremos decir que si hay demonios y existen y se manifiestan en las personas por practicar algunas de las áreas del ocultismo, esto significa que también existe y hay un infierno. Hay quien dice que existe un infierno, pero que en estos tiempos no se puede manifestar la posesión demoníaca. Sentimos que ahí existe un choque. Vamos a escuchar algunos ejemplos aclarando que no es nuestro afán el demostrar voces de demonios que se oyen feas o darle un valor muy fuerte a los demonios y estarlos escuchando para eso. Es para hacer una conciencia de que este lugar existe y de que dejemos el pecado y nos acerquemos al Señor Jesucristo. Escuchemos este ejemplo. No soy mentiroso, no soy falso. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Es un pobre diablo! Hagamos ahora un viaje imaginario al infierno para tener una idea más clara acerca de lo que es este lugar de condenación y de tormento eterno.
Este es el lugar del derrotado Satanás y de todos aquellos que le sigan. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después de leer este texto, y como una prueba sencilla y simple, coloco mi dedo a la altura de esta pequeña flama y aquí ya me estoy quemando. Aquí ya no es posible soportar el calor y el ardor. Solamente como una idea de cómo las personas se pueden estar quemando y tener un sufrimiento y un tormento. Realmente que el estar en ese lugar ha de ser algo muy feo y algo muy difícil de soportar. Es mejor tener a Cristo Jesús en su corazón. ¿Quiénes irán al infierno? Aquellas personas que son oprimidas, obsesionadas por el pecado y aún hasta poseídas por los demonios por no tener a Cristo en el corazón. ¿Cuándo llegará la hora de partir a su destino? Cuando la separación del espíritu y alma para con el cuerpo produzca la muerte. Irán ese abismo hacia abajo, hacia las profundidades, llamado infierno. La muerte, el castigo y el sufrimiento les estará esperando. ¿Quiénes irán al cielo? Serán las personas que en vida algún día se arrepintieron de sus pecados, los confesaron directamente a Dios y recibieron a Jesucristo en su corazón. Cuando llegue el momento de la separación del espíritu y el alma para con el cuerpo, entonces ellos irán hacia las alturas, a la presencia del Dios Altísimo, para unirse con el Cordero de Dios. Ellos estarán en el reino de los cielos. La decisión es tuya. Si tú deseas ir al cielo, a la presencia de Dios, y te arrepientes y sientes la necesidad de entregarle tu vida al Señor Jesucristo, te invito a que repitas conmigo la siguiente oración. Padre Santo, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de la vida que llevo actualmente y deseo ser perdonado. En este momento te confieso mis pecados y reconozco y acepto que solamente Jesucristo es el único que me perdona y me limpia. Perdóname, Señor Jesús. Abro la puerta de mi corazón y me invito a entrar a mi vida. Entra, Señor Jesús. Te recibo como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, renuncio a Satanás, a los demonios, al infierno,
al pecado y a toda práctica de ocultismo. Y en el nombre de Jesús declaro y confieso que soy propiedad del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ayúdame y dame fortaleza y guíame por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Gracias porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo que tú me has dado es vida eterna en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, ni de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén.